Vamos a entrar al estudio de esta mañana. El tema que vamos a estudiar es unos a los otros. Créame que me sorprendí cuando busqué en la Biblia cuántas veces aparece esta expresión, unos a los otros, unos a los otros. Hay más de 100 textos, que dicen unos a los otros. Y esta mañana vamos a ver por qué la Biblia nos dice unos a los otros. Y vamos a comenzar leyendo San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Por última vez, pónganse de pie, ya que estarán sentados un buen rato. Y yo invito a nuestros hermanos que por algún medio electrónico están conectados con nosotros esta mañana, lea usted también los textos. Estoy seguro que serán bendición para su vida. Regulen el sonido, está zumbando. San Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bendito Padre, gracias Señor, gracias porque esta mañana tú tienes palabra para nuestro corazón. Habla nuestra vida, Señor. Cada uno de los que estamos aquí en el templo hemos venido porque tenemos necesidad de ti. Tu palabra trae sanidad, tu palabra trae fortaleza, tu palabra trae ánimo, aliento a nuestro corazón. Sobre todo el tema que esta mañana hablaremos, los unos a los otros, es el tema. Háblanos, Señor. Bendice a las personas que nos están honrando por primera o segunda vez esta mañana. Habla su vida, porque no están aquí por casualidad, Señor, sino porque tú les has traído para hablar a su corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Siéntense, hermanos. De entrada, Jesús tuvo más de 80 discípulos. Una ocasión él dijo una metáfora: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Al momento, 70 de esos 82 discípulos que tenía se fueron. Tanto es que Jesús vio que se iban. Se quedaron 12 y les dice a los 12 que se quedaban: ¿quieren irse ustedes también? Váyanse. Fue que Pedro dijo: ¿a dónde vamos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero en esos 12 discípulos había decimos aquí, había un pique, un espíritu competitivo. Jesús habló: el reino de los cielos se ha acercado, y decían: Él va a ser rey. En ese reino yo voy a ser el principal, decía uno. Y el otro le decía: te equivocas, porque voy a ser yo. Fíjense cómo dice Marcos 9, 33 y 34. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué venían hablando? ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado. Terminó esta plática con el verso 35. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y voy a ponerle aquí una frase que es una verdad que a lo largo de mucho tiempo se ha cumplido. Ponme la diapositiva.
8 cosas de la manera como unos a los otros se maltratan. No dije se tratan, se maltratan. Número 1, el ser humano está dado a murmurar unos a los otros. ¿Ya viste el vestido que trae la hermana? ¿Ya viste los zapatos que trae el hermano? ¿Ya te diste cuenta? Murmurar. Dice Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Aquí está, esta frase la vamos a encontrar 100 veces, unos a otros. Hermanos, no murmuréis unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Comienza diciendo, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Número 2, quejarse. ¿Cómo es posible que nada más porque no me saludó ya me voy a quejar? El hermano, el pastor no me saludó, ya es una queja. El ser humano está dado a quejarse los unos a los otros. Es lo que dice Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos a los otros, unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Murmurar unos a otros, quejarse unos a otros. Número 3, juzgarse unos a otros. El ser humano también es dado a juzgarse. Es más fácil juzgar a otro que juzgarnos a nosotros. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ya no nos andemos juzgando unos a otros. Si hizo bien, si hizo mal, si fue, si no fue, si vino, no vino. El que sigue, número 4, acusarse. Aunque no interese la vida de esta persona, esta otra, pero lo acusamos. Por eso dice en Hechos 19:38, un caso ahí que el apóstol Pablo vivió, porque andaban discutiendo ahí por un milagro que había hecho, y entonces se levanta, dice, el que estaba al cargo de ese templo, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. No es una orden que la Biblia está dando, que nos andemos acusando los unos a los otros. Es un ejemplo que la Biblia habla, que hay gente que solo se anda acusando unos a los otros. Número 5, mentirse unos a otros. Como también el ser humano es dado a andar mintiendo unos a los otros. Miente el que va, miente el que viene. Ya voy, estoy cerca, y ni siquiera ha salido de donde estaba, y lo dice por el celular. Lo bueno es que ahora hay celulares que marcan la ubicación de donde está hablando. Te estoy esperando, ya está la comida. Y llega, ya está la comida, le falta poquito. O sea, miente el que viene y miente quien espera. Y mienten, y mienten. Por eso dice la Biblia que el ser humano se mienten los unos a los otros. Dice Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Proverbios dice también que el que vende dice bueno está, y el que compra dice malo está, con tal que le den más barato. No, es que esto no sirve, pero por eso está diciendo está bien bueno. Y el que está vendiendo dice mire, se lo garantizo, ojalá y me compre. Ya se dio cuenta que las que venden los duraznos, está copeteada la cubetita, pero bien hueca por dentro.
No mintáis los unos a los otros, dice la Biblia. El que sigue, número 6, irritarse y envidiarse unos a otros. Eso también se da con mucha frecuencia en el ser humano, la envidia. Se dicen las cosas, yo lo hago no como otros. Ese ya no como otros es una raspadita ahí, para herir, para lastimar. Es lo que dice la Biblia en Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que la hermana tuvo oportunidad de comprarse un vestido caro, bendito sea el Señor. Que el hermano se compró un carro nuevo, gracias a Dios. Nunca me voy a olvidar de un hermanito que me dijo: pastor, quiero que ore por un carro del año que compré. Con frecuencia hacemos este tipo de oraciones. ¿Dónde está? Aquí enfrente, con todo gusto. Y yo salgo a ver el carro del año del hermano, pues para orar por él. Y miraba yo por todos lados. Había un bochito ahí viejito estacionado. Y le digo: ¿dónde está el carro, hermano? Por dentro dije: pues no, que es del año. Pero antes de que yo lo expresara, él me dijo: mire, hermano, le llamo el carro del año porque me llevó un año orar para que Dios me lo diera. El carro del año. Así es que, hermano, si traes un carro del año, dale gracias a Dios. No te preocupes porque el hermano trae un carro último modelo. Saber qué deuda se metió y cuántos años le va a llevar para pagarlo. A lo mejor ni va a poder dormir, pero tú bien que estás tranquilito. Por eso, no nos envidiemos unos a otros. Número 7. El ser humano también es dado a aborrecerse los unos a los otros. Aborrecerse. Es lo que dice Tito 3:3. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El aborrecimiento es más que una molestia, más que un enojo. Aborrecerse es, entre más lejos, mejor. No quiero verte cerca, no me hables, no me dirijas la palabra. Dice la Biblia: ya basta, hermanos, dejemos de andar aborreciéndonos unos a los otros. Y el número 8 va mucho más fuerte: morderse, comerse y consumirse unos a los otros. Como dicen: es que no lo trago, pero bien que se lo va a tragar. ¿Qué dice la Biblia? A ver, Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a los otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y apenas voy en la introducción, hermanos. A ver, vea cómo va una escala. Ponme la siguiente, mire. Yo le puse la escala o la escalera del rencor. Lo que le acabo de mencionar está: primero murmurar, un zumbidito ahí. Después sigue quejarse. Y luego de quejarse, cada uno de estos hablamos que es murmurar unos a otros, quejarse unos a otros. Después de quejarse, juzgarse unos a otros. Y luego va otro paso: acusarse unos a otros. Y luego de acusarse, mentirse unos a otros, irritarse unos a otros, aborrecerse unos a otros, hasta destruirse, morderse, comerse y consumirse unos a otros. Y si le pregunto: ¿en qué escala va
la situación que tiene con la hermana o con el hermano o con el diácono, con el pastor, en qué punto va. Pues yo voy ahorita más o menos ya en la comidilla. Cuidado, hermanos. Por eso el texto con el que empezamos esta mañana, de San Juan 13:34, ¿lo puede leer conmigo otra vez? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ámense unos a otros. Si bien, como dije, el ser humano se queja, se miente, se envidia, se juzga, se aborrece y hasta se muerde y se come, dice Jesús, no, ámense unos a otros. Lo dijo también en Juan 15, 12 y 17. Lea conmigo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Y hermanos, no solamente Jesús nos da este consejo, ámense unos a otros. El apóstol Pablo también, cuando le escribe a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 4, verso 9, les dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, ¿qué? Que os améis unos a otros. Lo dijo Jesús, lo dice el apóstol Pablo. También lo reforzó en Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Lo dice Jesús, lo dice Pablo. El apóstol Pedro no se quedó atrás. También en primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Pedro le agregó aquí, ama con todas tus entrañas. O sea, si dices, te amo con todo mi corazón, no basta, con todas las entrañas, entrañablemente. Jesús dijo, amaos unos a otros. Pablo dijo, ámense unos a los otros. Pedro dijo, ámense unos a los otros. Juanito, hermanos, la carta de Juan está llena de estas frases. Primera de Juan 3:11 dice, por ejemplo, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y también en el capítulo 4, verso 11 dijo, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? No, pero délo bien, no a medias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, esa es la introducción. Porque fíjense que no solamente la Biblia dice que nos amemos unos a otros. Así como le mencioné 8 cosas negativas. ¿Las recuerda? Murmurar, quejarse, juzgarse, acusarse, mentirse, envidiarse, aborrecerse y comerse. Así también hay 8 cosas que nos hablan de lo que debemos hacer unos a otros, aparte de amarse. Vamos a checarlas. Número 1, lavarse los pies unos a otros. Es lo que dice la Biblia. Me gustaría que me acompañe a leer el pasaje completo que nos habla de lavarse los pies unos a otros. Fue un momento cuando Jesús, antes de que fuera llevado al Calvario, dice la Biblia que estaban sentados cenando, y después de la cena
Jesús se levanta, se amarra una toalla. Vamos a leerlo, a ver, está en Juan 13, del 2 al 15. Un verso su servidor y uno ustedes para que estén al tanto. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Ahora, lea el 14 conmigo también. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Regrésame al 14, hermana. Aquí está: lavaos los pies los unos a los otros. No vamos a hacer eso como un ritual. En algunas iglesias se acostumbra el día del lavamiento de los pies y se señala: a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, el pastor les va a lavar los pies. Y los hermanos a quienes se les va a lavar los pies, días antes se van a ver al podólogo para que les dé una, ¿cómo le dicen? En las manos es manicure, en los pies, bueno, usted sabe cómo. Por favor, es que el pastor me va a lavar los pies y quiero que me los... No es así, hermanos. En alguna ocasión y en algún momento he tenido la oportunidad de hacer esto, no como un ritual, hermanos, sino como una lección de humildad. Y recuerdo un hermano que dijo: pastor, de haber sabido que me iba usted a lavar los pies, yo me los hubiese lavado antes porque los traía bien sucios. De eso se trata, de que no sea algo formal. Ahora, no está diciendo Jesús aquí que había que hacerlo como una ordenanza, como lo que es tomar la Santa Cena, háganlo en memoria de mí, o como el bautismo. No, no, no. Era una costumbre en aquel pueblo, como es costumbre también en lugares donde hace frío. Cuando llegan a una casa: permíteme tu abrigo, y se lo cuelgan ahí. Las casas tienen incluso un lugar donde hay ganchos en la entrada para colgar los abrigos, los suéteres del visitante. Bienvenido a casa, préstame tu suéter, y se lo cuelgan ahí. Aquí que hace calor, pues no acostumbramos eso, pero por lo menos un saludo o un vaso de agua. Bienvenido, tómate un vaso de agua. En aquel tiempo era costumbre que cuando alguien llegaba a visitar a una persona, pues venía con los pies cansados del camino, polvorientos. Entonces había, y lo dice, el sirviente de más bajo rango: ven, lávale los pies a nuestro visitante. Y sí, le lavaba los pies para refrescarlo y que estuviera fresco. Por eso
Jesús le reclamó a un hombre, le dijo: oye, Simón, yo vengo a tu casa y no me diste beso, ni me lavaste los pies. Esta mujer lo está haciendo. Por eso la Biblia dice, como una señal de humildad hacia nuestro prójimo, lavaos los pies unos a los otros. Número 2, andar en luz unos con los otros. Primero de Juan 1, 6, 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Todos el 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Se va a ir dando cuenta como no solamente dice amarse unos a los otros. Ya vimos, trátense con humildad, lávense los pies unos a los otros. Número 2, anden en luz, tenemos comunión unos con otros si andamos en la luz. En el reino de la luz, hermanos, Adán y Eva, por ejemplo, tenían libertad de andar por donde quiera, llevaban vidas transparentes a la luz. Pero cuando ellos pecaron, ahora buscan las tinieblas, quieren esconderse uno del otro. Fue lo que Adán le dijo a Jesús ahí en Génesis 3, 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Este mundo, hermanos, dice la Biblia que está en tinieblas. Y si el mundo está dominado por tinieblas, es el lugar ideal para esconderse de la luz. Jesús le dijo a un hombre que lo fue a buscar de noche, le dijo: hay una razón por la cual me buscas de noche. San Juan 3, 19 y 20 dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Andar en luz, hermanos, significa tener vidas transparentes en presencia de los demás. Significa estar dispuestos a ser vistos por la gente tal y como somos, permitiendo que nuestras debilidades, nuestras capacidades, nuestras tendencias a pecar, nuestras victorias, nuestra abundancia, nuestra escasez, nuestros dotes o limitaciones físicas sean expuestas. ¿Cómo podríamos ministrarnos unos a los otros si escondemos lo que somos o lo que necesitamos? Yo recuerdo una ocasión, hermanos, un hermano nos llegó de visita a casa con su familia. Ese día, ¿qué íbamos a comer? Mi esposa tenía frijoles y la comida era frijoles con queso. Y llegan los hermanos y al momento mi esposa dice: ay, ¿qué les ofrezco? Pues lo que vamos a comer. Y después la historia la supe completa, porque les dijo mi esposa: qué bueno que vinieron, hermanos, es la hora de la comida, vamos a comer. El hermano dice que me contó, cuando la hermana May dijo: los invito a comer, voy a ver qué come el pastor, qué comidota nos vamos a dar. Dice: cuando me siento a la mesa y la hermana me pasa un plato de frijoles, es lo mismo que yo como, dijo él. Pues es lo mismo que yo como también. Porque el andar en luz es llevar vidas transparentes. ¿Por qué vas a ir a endeudarte para ofrecer una comida que ni tú la comes solo por quedar bien con la otra persona?
Andar en luz es llevar vidas transparentes, que vean nuestros defectos, que vean nuestras virtudes, que vean nuestra abundancia, pero también nuestra escasez, que vean nuestros dotes y nuestras limitaciones. Andar en luz unos con los otros, dice la Biblia. Número 3. Somos miembros el uno del otro. No solamente amarnos, somos miembros el uno del otro. Y yo aprendí, hermanos, esto, pero muy bonito. Vamos a leer, a ver, ¿qué dice Efesios 4:25? Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque, ¿qué dice? Somos miembros los unos de los otros. Y también Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y 1 Corintios 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Según el diseño de Dios, quiere que todos nos relacionemos, hermanos, unos con otros, aunque no tengamos un puesto importante. Todos nuestros miembros son importantes. Algunos los arreglamos bien. Por ejemplo, los ojos, las hermanas se los pintan de 1000 colores ahí. ¿Por qué no se pintan también las orejas? Es que las orejas nada más oyen. Pero dése cuenta cómo el cuerpo, todos se ayudan entre sí. Cuando, por ejemplo, los ojos ven que algo viene, un proyectil hacia su rostro, los ojos mandan señal al cerebro: allá te viene un balón. El cerebro dice a las manos: listas para detenerlo, y las manos se ponen listas. Los oídos oyen un ruido atrás, rápido mandan señal al cerebro: algo está pasando atrás de ti. Y da el cerebro la orden a la cabeza: gírate para ver qué es lo que viene atrás. Algunos hasta se agachan, ni saben qué está pasando y ya están agachando. Pero dése cuenta cómo hay una unidad unos con otros. Lo he ilustrado con un machucón en un dedo, por ejemplo. Cuando alguien se machuca un dedo, ¿qué tanto es un machucón en la uña, hermano? ¿Qué tanto es? Sin embargo, todo el cuerpo se pone al tiro. Primero empiezan los pies. Empiezan a bailar, ay, 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 ay. Y luego la boca dice: yo voy a ayudar. Y ahí va el dedo a la boca. Y dice la otra mano: dame chance a mí. Y lo agarra el dedo. Y las orejas dice: nosotras también. Y se ponen rojas por un machucón en el dedo. Y luego los ojos dicen: nosotros también. Empiezan a soltar las lágrimas. Y hasta el pelo se para por un machucón en un dedo. Ay, por favor, hermano. Sin embargo, vea cómo todo el cuerpo reacciona. Todo el cuerpo reacciona. Así dice la Biblia, que somos miembros los unos a los otros. Estamos para apoyarnos como un solo cuerpo. Por eso dice Efesios 5:21. Más adelante, la siguiente, si no está, déjale. Someteos unos a otros
en el temor de Dios. Nos sometemos unos a otros. Dios quiere, hermanos, que aunque no tengamos un puesto importante, a ver, regrésame, aquí están las dos citas. Anterior me brinqué esas citas. Primero a los Corintios 12, son 3 diapositivas, ahí está. Dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el 25 dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, ¿qué dice? Los unos por los otros. Como somos un solo cuerpo, dice que el cuerpo se compone de muchos miembros, y este texto dice que se preocupen los unos por los otros. Y ahora sí, el versículo siguiente, que es Efesios 5:21, sometiéndonos unos a otros. Me encanta ese himno que canta un hermano: yo necesito de ti, tú necesitas de mí, y estando juntos no podemos desmayar. Número 4, debemos aceptarnos mutuamente. No solo amarnos unos a los otros, lavarnos los pies unos a los otros, andar en luz unos a los otros. Somos miembros unos a los otros, pero ahora dice aceptarnos unos a los otros. En este mundo, hermanos, se nos enseña a acercarnos a aquellos que pueden satisfacer nuestras necesidades o que pueden darnos gusto, pero casi nunca nos acercamos al débil. Buscamos a quienes les podemos sacar algo, pero a quienes no nos pueden dar nada, ni siquiera los volteamos a ver. Eso es malo. Romanos 15:1 y 2 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y el 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Debemos aceptarnos mutuamente unos a los otros, no apartarnos el uno del otro ante una dificultad experimentada en nuestras relaciones. A veces, hermanos, por una simpleza ya hay un disgusto. Ocurre mucho en los cónyuges, parejas que se disgustan. Aunque usted no lo crea, me decía una hermana: hermano, estoy peleada con mi esposo. ¿Por qué? Le digo. Y me dice: ese es el problema, hermano, que ya no me acuerdo, dice. Se peleó con el marido, no le hablaba, y dice: es que no me acuerdo por qué me peleé con él. Sí, así pasa, hermanos. Pero su orgullo le impedía reconciliarse. Su orgullo le impedía decir: ¿sabes qué? Estemos en paz. Se enojó y no sabía ni por qué. En las relaciones humanas es frecuente que por una simpleza ya se rompan esas relaciones. Pablo le escribe a los Romanos 15, del 5 al 7, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Acéptalo. Les testificaba una vez de un hermano: siempre tengo galletas allá en la oficina, y llegaba: hermano, pastor, ¿me regala una galleta? Agárrala. Pastor, ¿me regala una galleta? Agárrala. Y siempre me tenía: hermano, ya sabes que las galletas aquí están para agarrarlas, no me preguntes, por favor.
pastor, ¿me regala una galleta? No me preguntes. Pastor, ¿me regala una galleta? Y llegó el momento en que ya me sacó de quicio y le digo, hermanito, ya te lo dije 1000 veces, no me preguntes, agárrala. Y me dice, acépteme como soy, por favor, acépteme como soy. Bueno, pues, pregúntame entonces. La verdad, hermanos, es que a veces hay simplezas que nos impiden aceptarnos. Por eso dice este texto, recíbanse unos a los otros, acéptense unos a otros. Pedro lo dice de esta manera en 1 de Pedro 5:14, saludaos unos a otros con ósculo santo. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo, amén. Por más que estoy tratando de implementar el saludo etíope, no me ha funcionado. Es que ahora que estuve en Etiopía, ya se los ilustré, ¿verdad? En Etiopía noté que los hermanos se saludaban muy efusivamente, y si alguno no vino, lo voy a repetir. Ven, Esteban, por favor. Se saludan, algunos así nada más, cuando ya hay un poquito de más confianza, de la mano. Pero cuando hay más confianza, se agarran así y un toquecito de hombro, como siempre, de hombro a hombro. Saludaos unos a los otros, acepta a tu hermano. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Acepta a tu hermano. Es que me hizo, perdona los unos a los otros, dice, perdónense unos a los otros, salúdense unos a los otros, recíbanse unos a los otros. Todo esto conlleva el aceptarnos. Y hablando de la hermana que se le olvidó por qué se peleó con su esposo, si eso le llega a ocurrir, hermana, le voy a dar un consejo. Agárrese de un texto donde dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si ya no se acuerda por qué está enojada, dígale a su marido, mira, como la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, olvidemos lo que pasó. De por sí a ella se le olvidó, ¿verdad? Olvidemos lo que pasó y ya terminemos el día sin estar enojados. Acéptense unos a los otros. Número 5. Sobrellevar las cargas unos a los otros. Sobrellevar las cargas. Me pregunto por qué no dice llevar las cargas unos a los otros. ¿Cómo dice? Sobrellevar. A ver, está en Gálatas 6:1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Llevar las cargas es una cosa, pero sobrellevar implica ya un esfuerzo extra. Llevar, si puedo te ayudo, pero sobrellevar es que tengo que hacer el esfuerzo por ayudarte, para que no lleves la carga solo. Estoy para ayudarte, para más que ayudarte, para echarte la mano. Ya vimos que somos miembros los unos a los otros. Y cuando un miembro sufre por un dolor o por un fracaso, los demás miembros también sufren, porque nuestras vidas están íntimamente relacionadas. Yo les puse el ejemplo. Si el machucón fue en la uña de este dedo, ¿por qué tiene que intervenir la otra mano? ¿Por qué las orejas se ponen rojas? ¿Por qué la boca lo chupa? Todo el cuerpo
participa de ese dolor y tratan de sacarlo adelante. Así debe ser, hermanos, en un cuerpo espiritual, sobrellevar las cargas unos a los otros. Y yo voy a mencionar aquí algo difícil. Bueno, mire, ha habido hermanos que dicen: estuve enfermo y nadie me visitó. Eso llega a pasar. Pero ¿cómo voy a visitarle si yo no sé que está usted enfermo? Le hemos pedido. Si hay hermanos que necesitan una oración, tan sencillo, llámenos. El teléfono está conocido, anótelo, pregunte. Y si usted necesita una oración, no tiene más que llamar: pastor, necesito que vengan a orar por mí. Gracias a Dios hay aquí hermanos que van a orar, que hacen esa labor. En ocasiones la hago yo también, o el pastor Esteban, porque estamos para apoyarnos, animarnos mutuamente, hermanos. Dice primero los Corintios 12, 26 y 27: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por eso cuando algún estudiante recibe su título, oramos por él y nos gozamos. Claro que nos gozamos porque es parte de nuestra familia que se está graduando. Pero cuando un hermano sufre, estamos aquí para orar. Cada culto oramos los unos por los otros. Eso es sobrellevar las cargas. Algunos están dispuestos a llevar las cargas, pero pasa como en una familia. Le tocó al muchacho barrer el patio y dice la mamá al hermano mayor: ayúdale a tu hermanito. ¿Pero por qué yo? Porque yo mando, dice la mamá. Y agarra al muchacho la escoba y está barriendo, pero siempre me mandan a mí. ¿Por qué no mandan? Y está ayudando, pero ¿cuál es la palabra? Refunfuñando, murmurando, criticando, bien bravo. Por eso dice la Biblia en Santiago 5:9: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está a la puerta. Hay que llevar las cargas con gozo. Iba un niño cargando a su hermanito. Se le veía que apenas podía cargarlo. Y alguien le pregunta: ¿pesa mucho? ¿Y sabe lo que contestó el que iba cargando? No dijo: sí, no lo aguanto. No, pesa mucho. Y contestó: es mi hermanito. Como diciendo: no importa si pese o no pese, es mi hermano y tengo que cargarlo. Fíjense nada más. Por eso sobrellevarnos, hermanos, sobre todo cuando hay cristianos que le han fallado a Dios. ¿Cuál es la reacción que tomamos con aquellos cristianos que han caído? Aquellos cristianos que estaban en el camino y le fallaron a Dios. A veces hay cristianos que los miran con desprecio. Es más, hay cristianos que hasta a veces les da gusto que hayan caído. Y hasta lo murmuran, lo critican. Ya sabes que el hermano falló. Sabes que el hermano que tomaba volvió a tomar. Sabes que aquel se fue. ¿Sabes? Por favor, hermanos, eso no es llevar las cargas unos a los otros. Dice San Mateo 18, 15 al 17, dijo Jesús: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solitos.
Si te oyere, ya la hiciste, ganaste a tu hermano. Pero si no te oyere, entonces toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oye ni a ellos, entonces ya puedes decirlo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado en apoyar a los hermanos que han fallado. Mire cómo lo dice Gálatas 6:1. Quisiera que lea conmigo este texto, por favor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Déjame el texto ahí, porque sé que Dios está hablando a los corazones con este texto. Si sabes que un hermano le falló a Dios, anímalo. Pero cuando lo estés animando, piensa, considérate a ti mismo, dice, no sea que tú también le falles. Como aquel hermano que cayó, un hermano enfermo, algo hizo, Dios lo está castigando. Cayó otro hermano enfermo, saber en qué le falló a Dios, Dios lo está castigando. Cayó otro enfermo, algo tiene con Dios, y de repente él cae enfermo. Dios me está probando, Dios me está probando. 3 o 4 le señalaron, y de ahí, si yo caí en pecado, si dices que estaba enfermo porque caí en pecado, entonces tú estás peor, porque a ti te fue peor. No, dice la Biblia, sobrellevar las cargas unos a los otros, pensando en que a lo mejor a ti también te puede pasar. Dios tenga misericordia, nos guarde, por supuesto. No estamos deseando caer, pero si alguien cayó, vamos a animarlo, vamos a ayudarlo, vamos a tomarle de la mano. Ánimo, hermano. En lugar de quedarlo mirando, qué bueno que ya se quedó ahí atrás, yo sigo mi camino. No, detente, sacúdele el polvo, limpia sus heridas, sóbale el chipote y adelante. Dan gloria a Dios, hermanos. Lavarse los pies unos a los otros, andar en luz unos a los otros. Somos miembros los unos a los otros. Debemos aceptarnos unos a los otros, sobrellevar las cargas unos a los otros. Número 6, soportarnos unos a los otros. Ay, 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 soportarnos mutuamente. Efesios 4:2, ¿cómo dice? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Hermanos, nuestra relación con nuestro prójimo dependerá de la clase de actitud que mostremos frente a los que nos hacen daño. Yo mencionaba que la grandeza en el reino de Dios depende de la actitud que tú tengas hacia los demás. En este caso, soportarnos con paciencia. Colosenses 3:12 y 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a los otros. Pero qué fácil es decir, es que ya no lo aguanto. Es que esa hermanita ya no la aguanto. Soportándonos unos a los otros, perdonándonos unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Y el apóstol Pedro, hermanos, nos explica la manera en que debemos vivir entre nosotros. Primera de Pedro 3:8 y 9 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir
compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Lea conmigo. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Soporta con paciencia, hermano. Alguien tal vez no se levantó de muy buen humor. Ten paciencia. Soporta con paciencia. Número 7. Confesarnos nuestras ofensas unos a los otros. Aunque hemos creído en Cristo, hermanos, muchas veces solemos seguir viejas costumbres, escondiéndonos unos a los otros. Estamos en un proceso de crecimiento. Por eso Santiago nos dice esto importante en Santiago 5:14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y luego dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué importante, hermanos, es poder confesar nuestras faltas, sobre todo si hemos ofendido a nuestro prójimo, confesarlo. Porque cuando nos quedamos callados, hermanos, la enfermedad sigue. David dijo en el Salmo 32, 3 y 5: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando le confesamos a Dios primeramente nuestras faltas, viene paz, viene la ayuda de Dios. Cuando confesamos, hermanos, viene una tranquilidad. Dios se encarga, hermanos, de traer paz al corazón. Pero a veces nos quedamos callados, y cuando callamos nuestras faltas, hermanos, entonces la enfermedad se agrava. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, déjeme hacer un paréntesis aquí, hermano. Cuando alguien se acerca a ti para confesarte algo que hizo, por favor, escúchale y guárdalo. Porque algunos apenas están escuchando y por dentro están diciendo: ¿qué cosas estoy sabiendo? Y les comen los pies para correr y la boca para correr y publicarlo. Por eso Proverbios 20:19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Si usted está pensando: a mí ya no me dicen las cosas, ¿por qué será? Porque la Biblia dice: no te entremetas pues con el chismoso, guárdalo. Estamos por terminar. Número 8. Compartir los unos con los otros. Sí. Cuando la iglesia comenzó después de que Cristo ascendió a los cielos, tenían en común todas las cosas, compartían unos a los otros. Dice Hechos 2, 44 y 45: todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, cuando nosotros compartimos lo que Dios nos ha dado, somos bendecidos por Él. Los primeros cristianos reunían todo y lo compartían.
Hechos 4, 32 y 35 dice: la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando compartimos lo que Dios nos da, hermanos, vienen más bendiciones del Señor. Hemos puesto ahí en la entrada unas cajitas para que usted, cuando venga, traiga 1 kilo de arroz, de frijol, medio kilo de frijol, de arroz, lo que Dios le ponga en su sentir, para compartir unos con otros. Por eso la primera iglesia, hermanos, estaba dispuesta a desprenderse de lo material. Es más, el apóstol Pedro recomendó en primera de Pedro 4:9, la siguiente diapositiva, a ver cuál tenemos ahí: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Comparte lo que tienes. Hospedaos los unos. Me gustó, hermanos, ahora en la fiesta, varios hermanos me llamaron: hermano, tengo una casa dispuesta, no la ocupo, hay cuartos ahí, ocúpenlo. Hospedaos unos a los otros. En Hebreos 10:24 dice también: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras. Como me encantó el día de ayer también, hermanos, en el evento que hubo, hermanos que trajeron pozole, hermanas que traían dulces para los niños, juguetes, compartir unos con otros. Y primera Tesalonicenses 5:15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros. Comparte lo bueno, no lo malo. Y por último, nos dice la Biblia que debemos enseñarnos, exhortarnos unos a los otros. Una de las cosas que la iglesia primitiva tenía era el animarse con las palabras de Dios unos a los otros. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Se entiende que cada cristiano lee la Biblia. Hermano, no necesitas pasar a predicar. Por eso invitamos a todos los hermanos a pertenecer a un grupo en la iglesia, para que ahí compartan lo que Dios les da. Digan: hermano, yo estaba leyendo y el Señor habló conmigo y me dijo esto, enseñándonos unos a los otros. Efesios 4:11 al 13 dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, lea conmigo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando eso ocurre, hermanos, la iglesia se va edificando, va creciendo. Mire, 3 textos más. Hebreos 3:13: exhortándonos unos a los otros. Primera Tesalonicenses 5:11: animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y primera Tesalonicenses 4:18: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Concluyo, hermanos. Es imposible servirnos unos a otros cuando el corazón está ocupado por un espíritu egoísta. Es preciso invitar a Cristo que venga a ocupar nuestro corazón, que venga a ser rey en nuestro corazón. Y el último versículo, muy conocido de todos, 2 Corintios 5:17, todos:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Persona que nos visita en esta mañana, un espíritu no competitivo solo viene cuando Cristo está en nuestro corazón. Cuando Cristo no está en el corazón, por supuesto, murmuramos unos a otros, nos quejamos, nos juzgamos, nos acusamos, mentimos, nos irritamos, nos aborrecemos, nos mordemos y hasta nos comemos, porque no está Cristo en el corazón. Pero cuando Cristo está en el corazón, deseamos lavarnos los pies unos a los otros, deseamos animarnos, deseamos compartir, soportarnos, aceptarnos, tantas cosas. Invite a Jesucristo. Y si usted, hermano, ya tiene a Cristo en su corazón, pues entonces ocupe su tiempo en servir a los otros. Hermanos, demostremos con nuestra vida que de veras Cristo está en nuestro corazón, porque somos miembros los unos a los otros.